Hola, buenas noches. Mi nombre es Floan Suárez y soy estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad de los Andes y quiero compartir con ustedes hoy un material relacionado con el papel del psicólogo organizacional en el proceso de reclutamiento y selección de personal en una organización. Este contenido es parte de la Cátedra de Psicología Organizacional 2. Damos inicio entonces al tema definiendo lo que es el reclutamiento. Y se dice que es el conjunto de procedimientos que dispone la organización para identificar, atraer y seleccionar posibles candidatos para ocupar un cargo a través de un proceso de convocatoria. Con la era digital y el acceso a diferentes herramientas y tecnologías, este proceso de reclutamiento ha pasado de ser una actividad sencilla y localizada a ser un proceso globalizado, por cuanto los candidatos pueden ubicarse en cualquier parte del mundo y pueden ser atraídos por cualquier empresa a nivel mundial, y eso le ha dado un giro enorme, sobre todo a la diversidad que puede existir entre los candidatos y a la cantidad de esos posibles candidatos que puede tener acceso a la organización. Cuando hablamos de reclutamiento podemos estar hablando de un proceso interno, es decir, cuando dentro de la organización se va a ubicar ese candidato a ocupar ese puesto. Pero también existe el reclutamiento externo cuando ya, una vez que se ha hecho el análisis de ese cargo, se sabe que la organización no cuenta con ninguno de sus colaboradores que tenga el perfil. Entonces allí se recurre a un reclutamiento externo, o cuando el recurso que se necesita es muy especializado en un área muy específica de la organización. Es importante que cuando ese proceso va a iniciar se nombre un equipo multidisciplinario en el cual, por supuesto, tiene que estar participando un psicólogo organizacional que lleve con eficiencia todo ese proceso y que permita seleccionar al candidato más idóneo. En primer lugar, es necesario establecer cuáles son las necesidades que tiene la empresa. Una vez que nosotros hemos hecho ese análisis de esa necesidad, procedemos a elaborar el perfil de cargo, es decir, las características, habilidades, aptitudes que debe tener el candidato para ocupar ese cargo y poderlo ejecutar de la manera más idónea. También es importante establecer con anticipación cuáles son los canales de reclutamiento que va a utilizar la organización, y esto, por supuesto, abre una ventana enorme por cuanto existen muchas herramientas digitales o, digamos, herramientas tecnológicas para llevar a cabo este proceso. Cuando hablamos de reclutamiento, existen numerosas técnicas que pueden ser utilizadas por la organización para llevar a cabo este proceso. Una de ellas es el reclutamiento basado en competencia, el cual se orienta a buscar esas competencias ideales y necesarias que debe tener nuestro aspirante para optar a ese puesto de trabajo. Para ello, se hacen preguntas relacionadas con diversos escenarios. Por ejemplo, las preguntas situacionales, que están relacionadas con plantearle a nuestro aspirante escenarios hipotéticos y que él establezca cómo se comportaría frente a esa situación. También están las preguntas conductuales, que están orientadas a saber cómo el aspirante se ha comportado en ciertas situaciones en el pasado. También están las preguntas de capacidad, que buscan conocer las habilidades técnicas y profesionales de ese aspirante, y las preguntas de participación, que están orientadas a conocer las capacidades del candidato para trabajar en equipo. Por último, están las preguntas de resolución de problemas, que están orientadas a conocer cómo o las habilidades que posee el candidato para
resolver situaciones de conflicto que pudieran presentarse eventualmente dentro de la organización. Pero también al hablar de reclutamiento hay que hacer referencia a la tecnología, por cuanto la era digital ha puesto a disposición de las organizaciones un sinnúmero de aplicaciones, herramientas y técnicas y tecnologías también que garantizan poder poner a la organización visible frente a un gran número de personas y también que la organización pueda visibilizar de manera efectiva esos posibles candidatos que pudieran, uno de ellos, ser el ideal para el puesto, el puesto o el cargo que esa organización está ofertando. En conclusión, el reclutamiento de personal en la organización ha tenido un avance exponencial con la era digital, por cuanto ya no se requieren esos canales regulares como sucedía en el pasado, que por ejemplo la prensa era un recurso que se utilizaba, publicar un anuncio solicitando X o Y personal, sino que ahora existe la posibilidad de que una persona pueda aplicar para un empleo en cualquier parte del mundo y la empresa tendría entonces y la organización tendría entonces que mostrarse de la manera más adecuada y llamativa posible para esos posibles candidatos. Una vez que hemos completado la fase de reclutamiento y tenemos los posibles candidatos al puesto de trabajo que estamos ofertando, es necesario pasar a la fase siguiente, que es la fase de selección, la cual se define como la elección del candidato que mejor se ajusta a las necesidades de la organización, que cumple con el perfil de puesto que previamente hemos elaborado y que además es compatible con las características y la cultura organizacional. Pero ¿cómo sabemos nosotros, entre todos los aspirantes, entre todos nuestros candidatos, cuál es el adecuado para ocupar ese puesto de trabajo? Es necesario entonces someterlos a una serie de evaluaciones y pruebas que nos permitan identificar cuál de ellos tiene las características y las capacidades, las habilidades para ocupar dicho puesto. En primer lugar, tenemos las pruebas técnicas de selección, las cuales están orientadas a medir capacidades y habilidades técnicas de los aspirantes en relación a las tareas propias del puesto de trabajo que estamos ofertando. Tenemos también los test y pruebas psicométricas, las cuales idealmente deben ser aplicadas por un psicólogo, por cuanto tienen la formación adecuada para su interpretación y que van orientados a evaluar aspectos psicológicos importantes en el desempeño laboral y en la adaptación a la organización. En este aspecto hay que resaltar la postura de la psicóloga Laura Batista y Samantha Martínez, quienes nos indicaban en su presentación que a nivel mundial ha disminuido la aplicación de estos test a nivel de grandes organizaciones, por cuanto muchas de estas pruebas están disponibles en la internet y el aspirante tiene la posibilidad de revisar la forma apropiada de ejecutarla para obtener mejores puntajes. Por supuesto que esto constituye un sesgo a la hora de aplicar una prueba psicométrica. Sin embargo, es necesario también aclarar que estas pruebas no se aplican de manera aislada, sino que deben ir acompañadas de otras técnicas que permitan hacer una valoración integral del individuo. También tenemos las entrevistas, que es un recurso súper valioso a la hora de seleccionar ese candidato ideal, por cuanto nos permite un acercamiento al aspirante y evaluar aspectos que a través de las técnicas psicométricas no lo podemos evaluar. Es interesante porque allí podemos nosotros hacer un acercamiento más directo con el aspirante, hacer preguntas que nos puedan dar indicios de cómo pudiera él reaccionar ante diversas situaciones en la organización
cómo resolver ciertas situaciones, ciertos conflictos, etcétera. O sea, evaluar aspectos y habilidades blandas de ese aspirante. También tenemos la observación, que es también un elemento muy valioso a la hora de seleccionar personal, porque nos permite valorar la conducta de ese aspirante en diversas situaciones dentro de la organización. Allí podemos nosotros hacer pruebas de desempeño que nos permitan también evaluar otras habilidades u otros elementos que con otras técnicas no podemos conocer. Cuando una organización decide iniciar un proceso de reclutamiento y selección, debe necesariamente conformarse un equipo multidisciplinario que lleve a cabo dicha tarea. El psicólogo organizacional juega un papel importante en este equipo de trabajo por cuanto es quien aporta los aspectos psicológicos y conductuales que son necesarios para el desempeño óptimo de ese aspirante en ese puesto de trabajo. Una de las tareas en las que participa el psicólogo organizacional es en el análisis y elaboración del perfil de cargo. Por supuesto que cuando hablamos de perfil de cargo, no solamente hablamos de aspectos técnicos relacionados con las tareas que se van a ejecutar en ese puesto de trabajo, sino también con un número de requisitos que pasan desde los aspectos psicológicos, conductuales, de desempeño de ese aspirante que le permitan adaptarse y ejecutar de la mejor manera las tareas que se prevean en ese cargo, ¿sí? También está relacionado el psicólogo organizacional dentro del proceso de reclutamiento y selección con la aplicación de las pruebas psicométricas o pruebas proyectivas también, y aun cuando, como nos planteaban la psicóloga Laura Batista y Samantha Martínez, que ha disminuido mucho la aplicación de pruebas psicométricas a nivel mundial en las organizaciones, siguen siendo un recurso valioso para evaluar aspectos que de otra manera no se pueden evaluar. Entonces, en este sentido, el psicólogo es el profesional ideal para poder realizar el análisis de estos resultados y poder brindar un perfil del aspirante que nos permita compararlo con el perfil que estamos buscando para ese puesto de trabajo. También participa en las entrevistas de selección, las cuales es importante y es lo ideal que sean llevadas a cabo por un psicólogo, por cuanto además de revelarnos la información propia de las preguntas que contengan la entrevista, también nos van a brindar información adicional subjetiva de, por ejemplo, la parte gestual, el lenguaje corporal y otros elementos que solamente el psicólogo está en capacidad de analizar y posteriormente poder hacer una integración de toda esa información para la elaboración del perfil del aspirante. También el psicólogo utiliza otros elementos como por ejemplo los juegos de simulación, los roleplay y los estudios de caso para obtener información adicional de esos candidatos que le permitan establecer si cumple o no con los parámetros que la organización ha puesto para ese cargo en particular.